días a todos. Sean bienvenidos en esta primera reunión del 2018. Bueno, ya comenzó este año y todo vuelve a la normalidad. Esta semana los distintos ministerios ya retoman sus actividades. El martes, ¿qué tenemos en la mañana a las 6 de la mañana? Madrugadores. Así que ya recuperamos otra vez. El miércoles el departamento educativo comienza a funcionar otra vez las clases. El jueves en la tarde las damas, en la noche los varones y las damas que vienen en la noche. Y el sábado ya el culto de jóvenes, así que ya estamos en la normalidad, ¿no? Muy bien. Vamos a ir al Salmo 15. Salmo 15. Si tiene su Biblia, ábrala para que leamos juntos este salmo. Si no tiene una Biblia, acérquese a alguien que está a su lado para que también pueda leer. Y si no hay ninguna de esas opciones, al término de la reunión, acérquese, estamos vendiendo Biblia muy barata. O pásela a su teléfono también. ¿Estamos listos? Bien. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? No, todos juntos. Puede que en su versión diga lo mismo de otra manera, no importa, lo lee de otra manera. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio alguno a su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios bendiga su palabra. En el último domingo, el 31, que tuvimos reunión, hablamos de la necesidad que, si somos creyentes en Cristo, debe haber no solamente lealtad con el Señor, sino también obediencia práctica en lo que Él nos pide. Ahora, este salmo tiene un interés muy definido. Quiere hablar acerca de cómo debe ser la conducta del que dice que es salvo, del que dice que ha sido redimido. Por eso que es un tema que tiene que ver con la ética. La vida cristiana no solamente tiene que ver con aspectos doctrinales teológicos. Por ejemplo, ¿quién no se sabe de memoria el credo de los apóstoles? ¿Quién se lo sabe, el credo de los apóstoles de memoria? Que comienza, creo en Dios Padre. Ok, esa es una declaración de principios doctrinales teológicos, pero no habla de conducta. Y ocurre que es muy importante en la Biblia también la parte ética. La parte ética tiene que ver con nuestra conducta moral, tiene que ver con los principios que manejamos en nuestra vida, especialmente hacia el prójimo, especialmente hacia la sociedad en que nosotros vivimos. Por lo tanto, este salmo está enfocado en decir cuál es el camino correcto de acción del que es justo. ¿Cuál es el camino correcto de acción
del creyente en Cristo. Y sobre todo, el énfasis que no está aquí, pero hacia allá va, es aquel que se dice que es cristiano. Aquel que se dice que es cristiano. Cuando no tomamos en cuenta los aspectos éticos del cristianismo, nos pasa como la vida política, que se ha degenerado tanto que ya nadie cree en ella. Algo así también ha ido lentamente en la historia pasando con el cristianismo. En 2000 años no hemos podido cambiar el mundo. Y se supone que tenemos no solo el mensaje, sino el poder de Dios que cambia todas las cosas. De ahí entonces que a comienzo de este año es muy importante establecer cuáles deben ser nuestras pautas éticas, nuestra conducta práctica como creyentes. El salmista comienza aquí haciéndose una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Qué está preguntando él? Cuando dice habitar, la palabra habitar significa vivir en un lugar propio o en un lugar que ha sido destinado para el uso de uno. Es tener un lugar donde puedo ser ubicado y conocido. Ahora, ¿cuál es nuestro lugar? Se supone que es en la presencia de Dios. El tabernáculo significaba eso. Cuando el sacerdote entraba allí, estaba directamente frente a la presencia de Dios. Y la respuesta de Dios a la oración del sacerdote en el Antiguo Testamento, que está solo ahí dentro del tabernáculo, dependía de la conducta que había tenido el sacerdote. Ahí lo importante no era lo que creía, sino cómo se había conducido. Y por eso que el sacerdote, cuando entraba al tabernáculo, tenía una cadenita con una campanita. Y esa campanita indicaba que mientras sonara era porque el sacerdote estaba vivo y que Dios había aprobado la persona de él. Y en caso que muriera, porque también contemplaban esa posibilidad, la cadenita era para sacarlo de adentro porque nadie podía entrar. Entonces, ya allí el aspecto ético era sumamente importante para presentarse delante de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento dice que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. De alguna manera, entonces, el consejo sobre la vida ética, el tener una conducta adecuada, va a depender dónde queremos estar, con quién queremos vivir y en qué lugar queremos ser conocidos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Luego dice, ¿quién morará en tu monte santo? El monte santo es el lugar donde se ofrecen alabanzas y sacrificios. Y en el Antiguo Testamento era el lugar para el pueblo en general. El sacerdote tenía su tarea específica ahí en el tabernáculo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién de nosotros podrá subir a ese lugar y entregar un sacrificio de alabanza aceptable? También tiene que ver con la conducta ética. El presentarnos delante de Dios con manos limpias. Y si hemos pecado, habiendo confesado a Dios, reconocido, reparado y establecer un punto de cambio en nuestra conducta. Por eso que la respuesta del Señor a estas preguntas que están en el versículo 1 del Salmo número 15 está en el Salmo 91.1. Ahí está la respuesta. Salmo 91.1. ¿Sí? Dice, el que habita. La pregunta era, ¿quién habitará? El que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está diciendo Dios, ok, muéstrame tus acciones y esa es la respuesta que tú vas a tener de mi parte. Vas a habitar a mi abrigo y como consecuencia morarás, residirás, estarás firme, nadie te va a echar de ahí, bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí la palabra sombra significa una sombra sobre tu propia sombra. Una sombra sobre tu propia sombra. Por lo tanto, la respuesta que da la palabra que implica seguridad, pero mire, no tiene que ver con lo que yo creo. ¿Con qué tiene que ver? Con mis acciones. Nadie se salvará solo por creer, porque en la Biblia la palabra creer en el hebreo significa creer, actuar y hacer. Las tres cosas. Y esto nos dice este salmo en su primer versículo. En el versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Y cuál es la otra? En el versículo 2 son tres cositas, ¿cierto? No. Integridad, acciones justas y verdad. Muy bien. Veamos. Cuando nos preguntamos qué significa una vida de integridad, ¿qué es una vida de integridad? La palabra integridad allí significa entereza. Alude a la integridad que debe tener un juez. ¿Qué tipo de integridad tiene que tener un juez? ¿Cuándo se dice que un juez es íntegro? Cuando sus fallos son estrictamente de acuerdo a la norma jurídica. No es un fallo que él da por su gusto. No establece inocencia, culpabilidad a su gusto. Es íntegro cuando sus fallos están exactamente consistentes con la norma jurídica. Ahora, en el caso nuestro, ¿cómo se daría la integridad? Una forma muy sencilla. Vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Cualquier cosa más de esto es pecado, dice la Biblia. La integridad tiene que ver con el concepto que tenemos de verdad también. Desde el punto de vista de Dios, lo que Él dice que es malo, aunque lo podamos cambiar, pero es malo. Y lo que Él dice que es bueno, es bueno. Es decir, en Dios las cosas son blanco y negro, no hay tonos grises. Y esto tiene que ver con la integridad, absolutamente. Si hay una cosa que los seres humanos hemos perdido, es la integridad. A veces le decimos a nuestros hijos mayores, no se puede confiar ni creer en ustedes. ¿Y qué contestan ellos? Y nosotros en ustedes tampoco. Hoy día estamos viviendo lo que el filósofo hizo una vez. A pleno día de sol, tomó una lámpara de la mano y empezó a pasearse por la ciudad. Y la gente estaba sorprendida. ¿Y qué andas haciendo? Pero mira, estamos a la luz del sol. Sí, pero ando buscando un hombre justo. Ando buscando un hombre íntegro. Y tomen en cuenta que ese ejemplo tiene más de 2500 años de antigüedad. Ahora, los cristianos somos los que tenemos que marcar la diferencia en lo que es la parte ética, en la parte de conducta. Ahora, esa vida de integridad, un poquito más adelante encontramos la respuesta.
La encontramos en el versículo 4. ¿Qué dice Salmo 15:4? A ver si aplican cuál será que tiene que ver con integridad. Del versículo 4 hay 3 cositas. ¿Cuál es la que tiene que ver con integridad? Mírenla, es facilísimo. ¿La encontraron? A ver, los ayudo. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es entereza. Eso es integridad. Es decir, aunque reconocer lo bueno no me convenga, lo reconozco. Aunque reconocer lo malo me traigo problemas, lo reconozco. Por eso dice, aunque tenga que jurar en contra suyo, pero lo hace. Esa es la integridad. Esa es la integridad. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Tiene que ver con acciones justas. ¿Y cuáles son las acciones justas? Aquí hay 2 abogados. ¿Qué son las acciones justas? Son las que menos se ven en un juzgado, ¿cierto, Ángela? ¿Cierto, Marta? Y es lo que estamos esperando, acciones justas. ¿Qué significa? Miren Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. ¿Qué dice? ¿Alguien lo encontró ya? Ok, miren. Ahí está sencillo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, no engaña al gobierno. El hecho de que el gobierno sea injusto y corrompido no justifica que no cumplamos lo que tenemos que hacer. A veces las acciones justas duelen, pero la injusticia produce más injusticia. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Aquí pareciera que son 2 palabras iguales, pero ahora tenemos que ver el otro sentido que tiene tributo. La palabra tributo tiene que ver no solo con dinero, sino con un reconocimiento, con un regalo, con un presente. Es una obligación ética. Si alguien te mandó una tarjeta en Navidad, ¿qué obligación ética tienes? Enviar una. Si alguien en Navidad tuvo la gentileza de hacerte un obsequio, ¿qué tienes que hacer? Por lo menos llamarlo y darle las gracias. Ese es un tributo que significa una acción justa. Pero nos hemos acostumbrado a ser muy mal agradecidos. Hemos perdido eso. Y a tal punto que hoy día todos usamos el WhatsApp para enviar una tarjeta. Este año yo envié 31 tarjetas y no recibí de vuelta ninguna. Pero sí algunas gracias, sí. Es que ya hemos perdido esa costumbre. Entonces alguien me dijo, ¿y por qué no me enviaste un WhatsApp? Dije que bueno, el próximo año va a ser solo WhatsApp. Va a ser solo WhatsApp. Pero ese es un ejemplo así. ¿Por qué cree usted que los bancos ya no dan nada? Antiguamente, ¿qué daban los bancos? Agenda, buenos calendarios, etcétera. Yo me pregunto, no sé si alguna vez usted
Si el banco le dio eso, fue donde el gerente le dio las gracias y lo felicitó. No lo hacemos. Pensamos, es un derecho que yo tengo, ¿cierto? Es un derecho que no tengo. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Es una acción justa el respeto. Si alguien no lo respetó a usted, es una persona injusta. Definitivamente. Es una persona injusta. El respeto del hijo hacia el padre es una conducta ética. Y el respeto del esposo a la esposa es una conducta ética. El respeto al hermano cristiano es una conducta justa. El respeto al pastor es una conducta justa. Hable mal de él cuando él no lo escuche, ahí no hay problema. Y aún en el noviazgo debe haber respeto. No por el hecho que no sea matrimonio no significa que tienen que respetarse. Pero hemos perdido eso. Pero los cristianos tenemos que recuperar estos valores éticos que el Señor nos exige. Luego dice, al que honor, honor. ¿Qué significa eso? Hablemos en sentido práctico. Esposo cristiana, esposa cristiana. La esposa cristiana llegó primero a una reunión de cualquier tipo, una fiestecita, lo que sea. Y ahora llega usted el esposo. ¿A quién tiene que saludar primero? ¿A quién tiene que honrar? Algunos varones los veo que siguen callados. A la esposa. Tiene hijas. Adora a sus hijas. ¿Para quién tiene que ser el mejor regalo? ¿Para una de sus hijas o para su esposa? Priscila, ¿cuánto me reclamaba en la casa? ¿Pero por qué, papá? ¿Pero por qué? Lo siento mucho. Ella es mi esposa, usted es mi hija. ¿Sí? Eso significa honrar como corresponde. Y la Biblia nos está hablando muy claro sobre esto. Luego hay una tercera cosa que dice el versículo 2. Dice lo siguiente. Debí haber subido con mi Biblia regalona. Ya, aquí está. Dice, integridad, justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué significa eso? Lo que hablamos, nuestras relaciones, nuestra conversación como creyentes en Cristo. ¿Qué debe producir? Y no me refiero a que se siente a enseñar sobre un versículo, no. Me refiero a la conversación simple y llana de dos personas o en un grupo. Cuando dice hablar verdad en su corazón, está diciendo que nuestra conversación, lo que digamos, debe generar confiabilidad. ¿No le pasa a usted que a veces conversando con alguien le están hablando algo y usted internamente dice, no, a este no se puede confiar? ¿No le pasa? Bueno, cuando nosotros los cristianos también hablamos, puede que el que nos escuche esté diciendo lo mismo. Debemos generar confiabilidad en lo que digamos. Debemos generar con nuestra hablar, con las promesas que hacemos, con lo que decimos, con las observaciones que hacemos, generar que las personas que están en torno nuestro generen no solo confiabilidad, tengan una esperanza firme que pueden confiar en nosotros. Y eso tiene que ver con la ética.
no tiene que ver con la teología, tiene que ver con la ética. Y una de las cosas que necesitamos, si vamos a recuperar este país, es recuperar esto. Porque en este momento nadie cree en nadie. Nadie cree en nadie. Cuando ya se llega a un nivel, como lo que pasó en Cartagena, y que hay comentarios internacionales sobre esto, incluso los comentarios dicen que se está desmoronando una fuerte campaña de medios que se ha hecho en el extranjero sobre todo lo que se ha hecho aquí. Y viene la pregunta ahora, ¿pero cómo es posible que en Cartagena, y no es en una barriada donde se contrata gente para que haga eso, sino que en uno de los mejores sectores de Cartagena, gente de todo tipo diciendo, por favor, que se vaya? Y la caravana del presidente no pudo seguir, tuvo que devolverse. Eso fue un golpe internacional. Ahora, ¿cómo quedamos nosotros? Vamos a volver a vivir la experiencia que cuando un colombiano en el país en que viaja, le van a decir, colombiano, haga la fila ya. ¿Se acuerdan? 2 veces que yo fui a Israel, a mí, no sé, yo sentí una pena que llegamos a Madrid, al aeropuerto. Mostramos nuestro pasaporte, sí señor, aquí lo atendemos. Y nuestros amigos que venían detrás, mostraron su pasaporte, no, allá. ¿Y cómo lo revisaban? Ahí habíamos ganado confianza. La Vice Chain estaba dada en Europa. Y ahora vamos otra vez a entrar. ¿Por qué razón? Las acciones, la vida, lo que decimos, lo que hablamos, si no genera confiabilidad, no somos personas en quien se va a tener una esperanza firme acerca de nosotros. Y los cristianos con mayor razón. Y aquí en esto de la confiabilidad, el hablar, la conversación, se aplica lo que dice Proverbios. Miren, el necio, el bruto, cuando se queda callado, pasa por sabio. A veces tendremos que aplicar eso. Además, no prometas lo que no vas a cumplir. Es mejor que cumplas lo que no prometes. Versículo 3 del 15. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio alguno a su vecino. Todos tenemos vecinos, ¿cierto? Quienes trabajan con nosotros también tienen un poquito esa calidad, porque son personas que vemos todos los días. Aquí el salmista se pone al otro lado y directamente habla de un comportamiento negativo. Está diciendo, no calumniador. No calumniador. ¿Qué significa la palabra calumnia? Una acusación falsa sobre la reputación de otra persona. Esa es calumnia. La reputación tiene que ver con todo lo que una persona hace, dice y vive. Una acusación falsa sobre la reputación de otro. Vayamos a Éxodo 20:16. ¿Qué dice Éxodo 20:16? A ver, si hicieron el catecismo en el colegio, deberían sabérselo de memoria. Es un mandamiento, es uno de los mandamientos. No levantarás falso testimonio. Es equivalente a decir no calumnia. No calumnia. No levante falso testimonio. Alguien me decía una vez que hablábamos de este tema, pero pastor, si uno conoce algo que está mal de una persona y tiene pruebas de eso,
Entonces, si uno habla eso no es calumnia. Eso no es calumnia. Es una calumnia si primero no sigo el paso correcto. A mí 2 veces me ha tocado, en otras partes, no aquí, ir a hablar con alguien y decirle, mira, he conocido esto, me han dado estas pruebas, he visto que sí son reales. Quiero decirte una cosa, yo no podré hablar bien de ti si tú no corriges eso. Entonces yo tengo la autoridad, si alguien me pregunta, y puedo decir, esa persona no es confiable. El asunto es que nunca queremos dar el primer paso de ir a hablar con él. Y bíblicamente la Biblia dice, mira, si alguien pecó contra ti, anda y habla con él. Y decirle, esto conozco de ti, y hay pruebas. Y él, si se queda callado y lo acepta, tengo que decirle, no puedo hablar bien de ti mientras tú no corrijas esto. Lo hice 2 veces cuando me pusieron a mí como referencia de alguien para un puesto. Fui y hablé con él. Ahora, tú verás si yo voy y digo la verdad sobre ti, pero he venido a hablar contigo. ¿Vas a corregir? A veces las relaciones éticas son duras. Pero también Proverbio dice, honroso y grato son las heridas causadas por un amigo. Y se refiere a esto. Cuando el que es amigo, y aunque duela, le dice a su amigo, mira, esto está pasando, corrígelo. No dejar que siga cayendo. A eso se refiere aquí el salmista cuando dice, cada uno hable la verdad con su prójimo. Y algunas verdades van a ser duras. Piense usted cuando estudió. ¿A quién recuerda más? ¿A quién agradeció más? ¿Al profesor que lo disciplinó y lo obligó a hacer las cosas bien? ¿O al que no le dijo nada? ¿A quién recuerda más? Yo recuerdo a un profesor de la primaria. En esa época los profesores de la primaria eran como papás. Eran como papás en esa época. Estoy hablando del año 50, por ahí, o 49. Y el recuerdo que yo tengo de eso, usted jamás me va a ver con las uñas largas, me va a ver excesivamente cortas. Y ese profesor se preocupaba, no solo de enseñar. Antes de empezar las clases, nos ponía en fila, antes de entrar al salón, y decía, pónganlo las manos así. Y si las uñas no estaban bien cortas, con la regla nos daba. Y él decía, mañana con sus uñas cortas y yo se las corto. Y él era tremendo para cortar uñas. ¿Cuál es el recuerdo? Un hábito. Un hábito. Y no se asuste por lo que voy a decir. Si hay alguien que agradece, un hombre sin uñas y con las uñas bien cortitas y limpias, es la mujer cuando usted le hace cariño. ¿Qué tal hacerle cariño con uñas sucias y largas? ¿Ah? Y saben a qué me refiero a las mujeres, ¿cierto? Muy bien. Segundo de este versículo 3, dice, no hace mal al prójimo. No hace mal al prójimo. ¿Qué significa eso? No causa perjuicio físico o moral. Los 2 perjuicios son válidos y son delicados. A veces tenemos una filosofía muy liviana sobre el perjuicio físico. Ay, no, por lo menos los moretones se pasan y luego la cosa cicatriza. No, es mejor pegarte a decirte palabras que te van a herir toda la vida. Mentira. No sé si aquí existe ese dicho,
en Chile era un dicho que ahora ya no se puede porque las mujeres se defienden. Y aún las propias mujeres decían, quien te pega, quien te aporrea, es porque te quiere. Sí, no sé si aquí lo decían también. Bueno, completamente falso, completamente falso. Ahora, el daño al prójimo puede ser perjuicio físico o moral. ¿Qué es un perjuicio moral? ¿Qué ejemplo tenemos de perjuicio moral? Vamos a Proverbios 3:29. Proverbios, capítulo 3, versículo 29. Dice, no intentes mal contra tu prójimo. Y sobre todo, ¿en qué condición? Mientras habita confiado junto a ti. Hay mucha gente que está confiada al lado nuestro, mucha, al lado suyo. Gente que confía en usted. Y como cristiano, ¿qué aconseja este salmo? Bueno, no hagas daño a tu prójimo, no causes ni perjuicio físico ni perjuicio moral. Y esto tiene que ver con la ética del trabajo. Si somos cristianos y nos pagan por 8 horas de trabajo, tenemos que trabajar esas 8 horas y tenemos que hacer lo que corresponde en esas 8 horas, si no, estamos causando un perjuicio. Peor es el que lo permite, porque eso genera malos hábitos. Ahora le pregunto, cuando usted tiene 8 horas de trabajo, ¿trabaja las 8 horas tal como debe ser? ¿Se roba un lápiz? ¿Se roba hojas de papel? Algunos hasta se llevan el cojín del asiento. Y tenemos una filosofía. Ellos tienen. A ellos no les afecta. A ellos no les afecta. Los que trabajan en construcción, ¿quiénes trabajan en construcción? Ok, pregunto, ¿cuánta arena le echan al cemento? Ah, dependiendo. O sea, según el marrano. Claro. Es tan fácil caer en eso. Ahora, si un cristiano no lo hace, es normal que lo haga. Pero si nosotros somos cristianos, ¿saben una cosa? Y esto tengo que decirlo, porque es bueno que lo sepamos. Hágase esta pregunta. ¿Por qué razón muchos empresarios cristianos no quieren tomar cristianos para su empresa? ¿Por qué cree usted? ¿Porque son malas personas? ¿Porque son malos cristianos? ¿Porque no tienen sentimientos? ¿O porque se cansaron de los perjuicios? Exactamente. Exactamente. Y si usted es cristiano, y si usted tiene posibilidades de recomendar a otra persona, a veces llega al punto en que usted dice, mejor no recomiendo a nadie. Y ahí pecamos, porque de pronto hay personas que sí son buenas y sí merecen ser recomendadas. No hace daño al prójimo. Y lo tercero, el tercer elemento que estaba allí en el versículo 3, lo podemos poner de esta manera. No vitupera a su familia o amigos, no habla mal de su familia o de sus amigos.
¿Qué significa eso? No hace agravio alguno a su vecino, así dice el Salmo, pero se refiere a eso. No vitupera a su familia, no vitupera a sus amigos, no habla mal de ellos. De pronto Mateo 18, 15 al 17 nos ayuda. Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Dice, y si tu hermano peca contra ti, hermano, amigo, vecino, especialmente en los condominios, vecino, le cuento algo. Yo vivo en un cuarto piso y es un edificio bien sólido. No es de estos nuevos que se escucha todo, de todos lados. Pero no sé qué pasa arriba, en el quinto piso. Entonces, y justamente empieza cuando estoy por dormirme. Porque mi esposo una vez que se duerme ya no escucha nada. Y empieza un tata, 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 tata. Me dediqué a estudiar el ruido. No, y ya sé de qué se trata. Entonces yo me hice la pregunta, ¿subo a quejarme o a felicitarlos? Estoy en esa duda. Pero por lo menos es algo de felicitar. Por lo menos es algo de felicitar. Y ¿saben? Ella tiene 58 y él 68. Son profesores de la Santiago de Cali. Averigüe todo. Averigüe todo. Pero ya la cosa es felicitarlos más bien. Aquí entonces estamos hablando de vituperar, hablar mal sobre otro. Si tu hermano peca contra ti, es decir, si hace algo que es perjuicio para ti, ya sea físico o moral, bueno, ve y repréndele a solas, tú con él. No dice, acompáñate de un amigo, no, anda solo primero. Y manifiesta la inconformidad que tú tienes con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y aquí está hablando de otro creyente. Pero si no te escucha, si insiste en el perjuicio que te causa, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si a pesar de eso no se soluciona, si rehúsa escucharles a ellos, dilo a la iglesia, está hablando de un creyente. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o el publicano, es decir, no lo consideres cristiano. Y al no considerarlo cristiano, no le puedes exigir una conducta cristiana. De pronto tú dices, pero ese es un proceso muy tedioso. Es un proceso muy tedioso. Mejor hacer como el programa de los sábados y los domingos a las 3 de la tarde. A nosotros no se nos escapa nada. El dulce sabor del chisme. El dulce sabor del chisme, ¿no? Hay que hacer el proceso. No hables mal de tu vecino. Vituperar es hablar mal. No hables mal de tu vecino, no hables mal de tu amigo. Si hay un problema, sigue el proceso y soluciónalo como corresponde. Muchas veces por hacer este proceso, ganas un enemigo. Porque él va a decir, ¿sabe? Le agradezco que vino a hablar conmigo y no con otra persona. Muchas veces pasa así. Es importante.
Esto también tiene varias aplicaciones éticas. Bueno, pastor, ¿y qué hago yo si alguien me viene a contar un chisme? Y sobre todo si el chisme es bueno. ¿Qué hago? Solución sencilla, como usted no está dispuesto ni a hablar mal, ni a escuchar mal de otro, porque no corresponde, haga lo que hago yo. Espera un poquito. Saco mi teléfono, lo voy a llamar para que le diga lo que me está diciendo a mí. No lo haga, no lo haga. Ok, entonces pare, no hable más. Cada uno hable la verdad con su prójimo, así dice la Biblia. Y no se necesita ser rudo o violento para hablar la verdad. Dice, cada uno hable la verdad con su prójimo en amor. En amor. Se van entendiendo que la parte ética es más complicada que la parte teológica. Se puede saber mucho, se puede decir muchas cosas, se puede recitar la Biblia de memoria, pero la ética tiene que ver con conducta. Y la Biblia dice que el buen árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuáles son nuestros frutos? Nuestra conducta. La Biblia dice, y que sean convencidos por vuestra buena conducta, y así alabarán al Dios de ustedes. La ética es muy importante en la vida cristiana, y la Biblia está llena de ética. Vamos al versículo 4 del Salmo 15. Aquel aquí a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y otra vez, el concepto muy bueno, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ya hay varios significados. ¿Qué significa aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado? Es decir, miramos las personas viles y les mostramos menosprecio. ¿Se referirá a eso? ¿O será que tenemos que acercarnos a ellos y aceptarlos tal como son? Diciendo la frase, bueno, mire, aún en las mejores familias siempre pasa. No, eso no está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo allí es muy simple. Dime con quién andas. Ok, eso está diciendo. Si tú te juntas con una persona que es vil, te van a considerar a ti también de la misma manera. Dice, el que anda en la miel, algo se le pega. Aquí el salmista está diciendo, escoge con quién te vas a relacionar. Tienes que relacionarte con aquellos que concuerden con tu estilo de vida. Y si te relacionas con los que no concuerdan con tu estilo de vida, no es para hacer amistades con él, sino para compartirles de Cristo. A veces eso va a definir una amistad. Es muy probable que te digan, mira, de esos temas a mí no me hables. Entre amigos se aceptan como somos. Ahí está el problema para el creyente. Y a veces toca decirle a alguien que no quiere cambiar. A mí me tocó decir 2 veces, hermano, yo lo acompaño a usted al cementerio, pero yo no me entierro con usted. A eso se refiere ahí este versículo. Escoge relacionarte con creyentes. No concuerdes con las acciones, la vida, la amistad de un incrédulo, a menos que tú estés hablándole de Cristo hasta que vaya el momento que te va a decir, mira, no más de ese tema, cada cual con su vida. Hasta ahí llega tu acción. Y eso
Ese tipo de vida ética no se la hemos enseñado a nuestros hijos. Y después, cuando ya están grandes y en la universidad, nos quejamos por los amigos que tienen. Nos quejamos por los amigos que tienen. Y queremos corregirlo a los 18 años, ya es muy difícil. La Biblia dice, enseña al niño en su camino. Tienen que aprender ética. ¿Y cómo la van a aprender? De padres éticos. De padres éticos. Ahora, el ser ético también implica, y aquí le hablo especialmente a los varones, tenemos que ser cumplidores de promesas. Pensemos en el matrimonio. ¿Qué promesa hicimos? Hicimos una promesa ética, no doctrinal. ¿Cuál fue la promesa ética? Y no nos obligaron, nos preguntaron. Mire, esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida, fidelidad para toda la vida. ¿Y qué dijimos nosotros? Raulito, ¿qué dijimos? Sí. Sí. Y resulta que el sí es sí, éticamente. Y el no es no. La Biblia dice, si uno de los dos cónyuges metió en la relación a un tercero que no debía estar, tienes toda la razón para ya no cumplir la promesa. Pero se puso más viejita, se puso más fea, se puso más gorda, se puso más regañona. No son situaciones para acabar. Porque los hombres también cambiamos y también nos ponemos pesados después de los 60. Algunos antes, ¿eh? Algunos antes. Sí. ¿Usted por qué se ríe tanto? Usted es soltera, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántos años de casada? Pero no ponga esa cara de tristeza, ¿cierto? No ponga esa cara de tristeza. Escoge relacionarte con creyentes. No concuerdes con el estilo de vida de un incrédulo. Mire 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. ¿Qué dice ahí? Primera de Corintios 15:33. Ok. No erréis, ¿cierto? ¿Qué significa eso? No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo dice la Biblia, primer siglo. En el primer siglo. Uno puede ser muy bueno, pero relaciónese con alguien indebido y ¿qué va a pasar? Va a haber una corrupción. Entonces pregunta, tú como creyente, ¿quiénes son tus amigos preferidos? ¿Quiénes son? Es un llamado que nos está haciendo aquí la Biblia éticamente. Segundo punto del versículo 4, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Qué significa eso? Honra a los que temen a Jehová. Primera de Pedro 2:17 dice que tenemos que tener en alta estima a todos. No tenemos que andar peleando con todos. No, tener en alta estima a todos. Pero, ¿con quiénes tenemos que tener una preferencia especial? Con aquellos que son cristianos. En definitiva, dice la iglesia. Pero aún dentro de la iglesia a veces hay problemas éticos. Y también tenemos que enfrentarlos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿con quién se junta más usted? Las personas con que usted más se junta son las que más influyen directa o indirectamente en su vida.
Y hay algunos trabajos que a veces los cristianos tienen que realizar que los ponen en gran peligro por quien tienen que acompañarlos en su trabajo. Y si no ponen ojo, si no ponen cuidado, ese versículo se va a cumplir. Leámoslo de nuevo en voz alta, que es muy importante. ¿Qué dice? Dice, no es una sola persona que lo diga en voz alta. A ver. No, está leyendo otra cosa. 1 Corintios 15, 33. Estamos en 1 Corintios 15, 33. Las malas conversaciones que corrompen. Podemos ser cristianitos y nos toca trabajar de pronto en un ambiente que no es cristiano 100%. Si no ponemos cuidado, ¿qué va a pasar? Sin darnos cuenta se nos va a pegar. Se nos va a pegar el mismo estilo y nos va a crear problemas. Y finalmente, el versículo 5 habla sobre el manejo del dinero. Tenemos que tener un manejo ético del dinero. ¿Por qué? El salmista David menciona esto, dice, ¿quién su dinero no dio a usura? Ocurre que hubo una época en que los profetas hablaron fuertemente sobre eso con el pueblo de Israel. Estaban prestando al 50%. Pueblo escogido. Peor que el gota a gota. Y los profetas hablaron fuertemente sobre eso, contra la usura. Por eso aquí David la menciona, quien su dinero no dio a usura. Se habían establecido rangos de intereses. Los intereses, ahí cuando usted mira en el Antiguo Testamento, los intereses no pasaban de un 7% y solo se podían cobrar por 6 años. Al 7º año todas las deudas quedaban finiquitadas. Se acababan las deudas. Eso mantenía al pueblo en un cierto nivel igualitario. Dice, ni contra el inocente admitas cohecho. ¿Cómo se ve eso donde usted trabaja como fiscal, Ángela, cierto? Que uno a veces dice, ¿y qué pasó con la justicia? Bueno, nosotros los cristianos tampoco. No admitamos eso. El famoso CBY, ese es el cohecho. Hay cristianos que a lo mejor les gusta también el CBY, ¿y cómo voy yo? Es lo que decía el expresidente Turbay, que ya murió. La justa proporción en la corrupción. Famosa frase de él, ¿no? El CBY, ¿y cómo voy yo? Los cristianos no podemos estar en ese cuento. ¿Cómo voy yo? Y dice, como un resumen de todo lo que hemos visto, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Por qué dice no resbalará? ¿Por qué no dice de frente no caerá? ¿Por qué creen ustedes? Porque usted nunca se cae rápido, usted comienza a resbalar. Y mientras va resbalando, este salmo le dice, ojo, frene, cuidado, cambie. Pero cuando ya llega la caída, ¿cómo cuesta levantarse? Ahora, nosotros los cristianos esperamos esta ética en nuestro país. Yo espero lo mismo para Chile también. Pero qué difícil es. Porque nos toca a nosotros predicarla con el ejemplo. Y esta conclusión ahora nos lleva a una pregunta final. ¿Qué tan éticos somos
con Dios en nuestra conducta? ¿Qué tan éticos somos con Dios en nuestra conducta? ¿Es el bombero que nos saca de problemas y después hasta el próximo incendio? ¿Es el que nos salva de un apretón financiero y después hasta el próximo apretón? ¿Qué tan éticos somos con Dios? Un profesor de teología me dijo, ¿sabes una cosa? Así como somos con Dios, exactamente así somos con el prójimo. Exactamente igual. Porque si no le tememos a Dios, ¿qué le vamos a temer al prójimo? ¿Cierto? Por eso, este año tiene que ser el año de la ética. Y en la medida en que los cristianos nos volvamos muy éticos, Dios va a permitir también que la sociedad vaya siendo influida positivamente. No basta escribir sobre ética, no basta escribir consejos como los medios sociales. Estamos llenos de recetas en los medios sociales. Lo que necesitamos es vivencia. Y las vivencias son las que van cambiando las cosas. Las vivencias son las que cambian las cosas. Mi esposa me decía, oye, yo no pensé que a esta edad iba a estar pasando esto. Porque, mira, pues, tengo que dejarte a ti a un lado, en cierto sentido. ¿Te estás aguantando? Me dijo, ¿te estás aguantando? No, le dije, ya tengo una esclava a mis pies. ¿Cómo es eso? No, tú. Hicimos una promesa y esa promesa significa, y lo prometimos, en las buenas o en las malas, en la salud o en la enfermedad. Y Dios bendice eso, ¿saben? Porque se está recuperando, gracias a Dios. No es fácil, no es fácil, pero eso es lo que tenemos que hacer si queremos tener la bendición de Dios en nuestra vida. Los invito a que inclinemos nuestra cabeza, a que oremos. Allí con su cabeza inclinada, en este primer domingo del 2018. Estamos comenzando. Es el inicio de una carrera de 365 días. Determinemos cómo va a ser esta carrera del 2018. Determinemos qué decisiones tenemos que tomar. ¿Qué cosas tenemos que corregir? No a la luz de lo que diga alguien, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Este año vamos a tener problemas, no cabe la menor duda. El mensaje del Señor fue muy claro, el 31. Pero también está la promesa. Mas a ti no llegará, mas a ti no llegará, mas a ti no llegará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A ti no llegará. Determinemos estar allí, habitando. Significa no entrando y saliendo, estando allí. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es la sombra de Dios sobre tu sombra, y la sombra de Él es más amplia que la nuestra y cubre más que la nuestra. Determina qué vas a hacer este año. Quizás hay cambios que tienes que hacer, algunos radicales. Si están de acuerdo con lo que la Biblia dice, no temas hacerlos. Va a significar bendición. Señor, te damos gracias en este primer domingo de este año 2018.
Gracias, Señor, porque tú nos estás conduciendo desde el 31 a meditar, a reflexionar sobre lo más importante. Cuando tú le preguntaste a Pedro, Pedro, ¿me amas?, le estabas haciendo un examen no doctrinal, era un examen ético. ¿Cómo es tu amor conmigo? ¿Lo que me dices me genera confianza? ¿Lo que haces me genera certeza? ¿Lo que te veo hacer, los planes que te veo hacer, me inducen a bendecirte? Y esa misma pregunta es para nosotros. Juan, Pedro, Diego, Rosa, Berenice, ¿me amas? ¿Cuán comprometido estás conmigo o comprometida? Padre, en este año, un año, Señor, donde se tomarán decisiones tan importantes aquí en Colombia, en nuestro país. Se definirá el tipo de país que vamos a tener, el tipo de sociedad que vendrá más adelante. Y sea cual sea la decisión, no será fácil salir adelante. Pero nosotros queremos ser ese aporte, esa presencia positiva, que es la presencia de cristianos. Señor, qué compromiso ético tan duro. Pero separados de ti no lo podemos hacer. Pero si tú estás con nosotros, y si nosotros estamos 100% contigo, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú, Señor, suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Padre, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros. Gracias porque podemos comenzar este año, Señor, con la Santa Cena, que es la intimidad mayor que podemos tener contigo. Permite, oh Señor, que este día de hoy, este comienzo, sea una radiografía positiva de lo que vendrá en todo este año. Porque veremos sanidades, veremos respuestas, veremos soluciones que no pasan por nuestra mente. Y gracias porque los pensamientos tuyos acerca de nosotros son de bien. Bendito Señor, te pedimos que tú seas bendiciendo este acto sencillo de la Santa Cena y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.